Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs, des Bueno, ¿cómo les va a todos? Espero que bien. Vamos a dar inicio a nuestro tercer programa. Bueno, les cuento los que traje para trabajar hoy. Me interesa trabajar el concepto de imaginario social de un autor que se llama Cornelius Castoriadis. No sé si lo conocen, por la duda los vamos a presentar. Em, Básicamente voy a trabajar sobre este libro, ¿sí? La institución imaginaria de la sociedad, ¿sí? Un libro que fue publicado en 1975. ¿Quién fue Cornelius Castoriadis? ¿Y por qué lo vamos a traer para pensar los vínculos de pareja, ¿no? Cuando habitualmente es un autor que lo trabajamos para poder pensar cuestiones que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con lo cultural y que tienen que ver eh, con lo social. Castoriadis fue un economista, fue un sociólogo, se doctoró en filosofía, fue psicoanalista. Nació en Estambul en 1922, de origen griego, luego se trasladó con su familia a Atenas y luchó contra los nazis, participó, fue miembro del Partido Comunista y en 1945 se traslada a París, rompe con el Partido Comunista, empieza a transitar ahí por el trotskismo y va a fundar la revista Socialismo o Barbarie con Lefort, ¿no? Una revista muy importante en esa Francia de los años, de mediados de los años 40, de la posguerra, eh, por donde transitaban los debates respecto de la crítica y del pensamiento crítico y de la izquierda francesa. Así que bueno, me parece muy interesante poder traer estos agenciamientos que Castoriadis nos brinda para poder pensar el tema de la creación. Bueno, Castoriadis va a estar muy peleado con esta idea del marxismo de los determinismos. En esta institución imaginaria de la sociedad, en este libro, va a plantear una pregunta. Va a decir, ¿qué es lo que mantiene unida a una sociedad? ¿Qué es lo que hace que una sociedad, a pesar de los cambios que va atravesando a lo largo de las décadas, se mantenga unida, ¿no? Y la respuesta que va a dar es su imaginario social. Hablando del imaginario social en un sentido radical del término. Él va a decir que este imaginario, en una sociedad se crean imaginarios sociales, culturales, que hacen a la identidad, no solamente de esa sociedad, sino de los miembros que componen esa sociedad. Y empieza como a hacer una enumeración en un momento y dice, bueno, ¿qué es un imaginario? Un imaginario es patria, tasa de interés, madre, padre, eh, Banco Nacional. A ver, no hay ningún concepto que nosotros podamos pensar que no esté definido y creado socialmente a partir del cual se monta un imaginario. ¿Qué sería un imaginario? Una significación. ¿Por qué imaginaria? Porque en algún momento eso fue creado por un ente que es colectivo y que es anónimo, pero que hace que todos, cuando escuchemos eso, sepamos de lo que estamos hablando, ¿sí? Estoy hablando de un ciudadano medio, ¿sí? Voy a tomar un ejemplo de la política. Eh, Desde el advenimiento de la democracia, supongamos más o menos 35 años, cuando nosotros escuchábamos la frase nunca más, todos sabíamos, por consenso social, de qué estábamos hablando, a qué remitía, y asociado a esa frase, a ese lema, a esa lucha, a ese imaginario,
un significado fuerte. Podemos decir que en los últimos años, es polémico, ¿no? Pero es así, algo de ese orden empezó a conmoverse, ¿no? Estos tópicos, estos sentidos comunes que las sociedades crean, las sostienen, hacen de su entramado y son la identidad, no solo social, sino también personal, que portamos los sujetos que vivimos en esas sociedades. En estas sociedades hay una fuerza que tiene que ver con lo instituido, ¿no? Con esto que yo estaba planteando también en el ejemplo, lo instituido es lo que está establecido, lo que nadie discute, ese lugar en donde todos nos reconocemos, ¿sí? Pero en una sociedad que es conflicto, ¿sí? Aparece una fuerza que subyace en paralelo a estos poderes y saberes constituidos, el movimiento instituyente, que es la fuerza de lo nuevo, que está latente, que aparece como en los márgenes, pero que también maneja un poder y que empieza a crecer, y que nos va a marcar cómo se van a crear sociedades nuevas o que ahí está el germen de lo que van a ser las nuevas tendencias de la sociedad actual, la fuerza de lo instituyente. No sé, podemos pensar que en la década de los 2000 o en la década del 90, el crecimiento de las parejas homosexuales del mismo sexo era una fuerza instituyente, hasta que en algún momento, cuando se legisla el matrimonio igualitario, eso deja de ser ya instituyente para dar paso a algo que está establecido. Pero como fuerza novedosa, como fuerza instituyente, puede haber estado en una sociedad 30, 40 años, porque tiene que ver con las prácticas sociales que se mantienen en un determinado tiempo histórico y social. Es muy importante poder entender que cuando uno ataca una idea que remite a un imaginario compartido y uno discute con una persona de tú a tú, digamos, em, y ataca un imaginario social, la persona lo defiende como si fuera que está atacando una idea personal. Se vivencia como una idea personal, pero no es una idea personal. Poder pensar qué es lo personal, qué es lo originario y qué es lo auténtico, siempre es un inmenso problema y un inmenso conflicto. Sobre todo cuando estamos trabajando en psicología, cuando estamos atravesando un proceso psicoterapéutico con alguien, porque cuando empezamos a escuchar esa historia, esa trama, lo que vemos es que tiene muy poco de original y muy poco de lo propio. Lo propio es algo que viene de los otros, del otro cultural. Por supuesto, la primera socialización, esos otros que han criado, que han educado, que han estado ahí acompañando el crecimiento del sujeto, pero después todas esas instituciones en las que el sujeto ha transitado, se ha formado, ha participado, ¿no? Y uno las hace propias, se las agencia, ¿no? Diría Deleuze. Y desde ese agenciamiento las vivencia como particulares, ¿sí? Si nosotros empezamos a pensar que en la década del 70 y 80, diversidad de autores como Senet, en la corrosión del carácter, cuando él dice, bueno, hay algo que va a definir a al advenimiento del fin de siglo que tiene que ver con el nada a largo plazo. Este nada a largo plazo va a tener que ver con no voy a tener un trabajo en el que me voy a jubilar, sino que voy a pasar a lo largo de mi vida por varios trabajos, leyes de flexibilización laboral, contexto de globalizaciones, ¿sí? Años 80, 90. La pareja también empieza a aparecer como un nada a largo plazo. Si nosotros pensamos que a partir de la década del 60 del siglo XX, con la revolución sexual, la píldora anticonceptiva,
la experiencia del hipismo con el poliamor, los distintos formatos de pareja, las posibilidades de divorciarse, ¿no? Del ya no estar con el otro para toda la vida, en esta mitad del siglo XX nos empiezan a mostrar la crisis de la institución de la familia. ¿Qué me encuentro yo? ¿Qué me he encontrado a lo largo de mi carrera como psicóloga clínica de familia y pareja? Y también además trabajo con adolescentes. Y sobre todo lo que veo con los adolescentes me sorprende muchísimo. Que a pesar de que ya llevamos como 50 años en el cual estas prácticas eh, traen el sello del nada a largo plazo, la transitoriedad de los vínculos, los imaginarios en algunos segmentos sociales, sobre todo los segmentos subalternos, estos imaginarios aparecen intactos. Por eso, bueno, pienso en Castoriadis. Qué increíble, ¿no? Qué esfuerzo cognitivo de creación que hay que tener y que se hace de manera totalmente inconsciente e involuntaria para que a pesar de que las prácticas nos muestran, nos señalan la evidencia de un desquebrajamiento de la posibilidad de esas prácticas sostenidas en el tiempo como algo a largo plazo, eh, las nuevas generaciones y las generaciones intermedias aparezcan portando estos imaginarios, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un sujeto, ¿sí? Que está en una sociedad, en un ambiente cultural, político, económico, ¿sí? Con una mente, con un polo cognitivo, con una biología, em, y que tiene que funcionar, y con sus representaciones, con sus imaginarios, pero que no está solo, porque entra a tener que interaccionar con otros desde el vamos, desde antes de nacer. Lacan diría, el sujeto existe primero en lo simbólico. Cuando alguien piensa en ponerle un nombre, tiene una idea acerca de ese bebé que va a venir, ¿no? Em, ella, uno aparece atravesado del momento uno por el lenguaje y por el pensamiento, por el otro, por el deseo del otro, ¿no? Entonces, en la medida de que estos imaginarios sociales que uno tiene sobre la pareja, sobre la familia, sobre el sí mismo, sobre lo que es la expectativa a la que uno quiere lograr y sobre todo la dificultad de lograrla con otro, ¿qué pasa cuando en las prácticas cotidianas que vamos teniendo nos vamos topando con los obstáculos propios del vínculo con otro? En un momento social, en una época, como digo, vamos a establecer el quiebre a partir de los años 60, 70 del siglo XX, empieza a conmoverse esos tópicos en los que se pensó la sociedad moderna, capitalista y burguesa, empiezan a desquebrajarse, ¿no? Entonces, ni que hablar a partir de los 2000, a partir del siglo XXI, con la velocidad que aparecen los acontecimientos. Podríamos decir que la época actual en la que nosotros estamos es de una transitoriedad, de una inestabilidad, porque la aceleración es como el signo de la época. Esto es bastante loco para la subjetividad humana, ¿no? Y nosotros ahí tratando de defender nuestros imaginarios sociales, como sea, tratando de empujar la conducta a eso que no se puede, trayendo mucha frustración, mucho sufrimiento eh, a nosotros mismos, a los demás, ¿no? Y esto aparece como algo bastante difícil de poder trabajar. Justamente el trabajo de la terapia permite que uno pueda ir descomponiendo, repensando sus deseos, repensando sus vivencias, cuestionando los imaginarios. Y algo muy importante que nos enseña Castoriadis, que es creación, que así como la idea de algo se va, tenemos la posibilidad de crear, ya sea pensando, soñando
o en la interacción misma se van creando formas nuevas. En este caso podríamos decir formas nuevas de armar familia, formas nuevas de amar pareja, ¿no? Eh, Formas nuevas que se vivencian, que se disfrutan, que traen sus nuevos conflictos, por supuesto, pero, pero que motorizan de alguna manera. Bueno, esto un poco para pensarlo y la vez que viene les voy a traer algún caso clínico para que podamos ver este concepto de Castoriadis de imaginario social en acción, en trama, en conflicto y en diferentes posibilidades de solución también, para ser un poco más eh, felices. ¿Por qué no? ¿Por qué no permitirnos disfrutar, sentir placer? Bueno, les mando un saludo. Elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ces cris et ces larmes qui les faisaient tant.